Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy día vamos a hablar de Judas, ¿ya? ¿Por qué Judas? Porque también uno debe aprender, ¿no es cierto?, de qué errores cometió Judas, cómo nos representa también a veces con nuestra actitud. Uno tiene que tomar la palabra con una reflexión profunda, porque ella algo le quiere enseñar. Todas las cosas quiere que nosotros las sepamos, que disfrutemos de la experiencia de otros. La palabra de Dios habla también de lecciones, como que hay que tomar lecciones. Y una de ellas, ¿no es cierto?, es la de Judas, porque Judas también, ¿no es cierto?, tiene lecciones que entregar. La condena del corazón endurecido, le puse yo ahí, la condena del corazón endurecido. Porque Juan Bullán es el que escribió El progreso del peregrino. Él dice que hay una entrada al infierno aún desde las puertas del cielo. En ese libro dice, hay una entrada al infierno aún desde las puertas del cielo. Y Judas es prueba de ello. Judas, ¿no es cierto?, estuvo tan cerca de Jesús, pero no fue salvo. Estuvo con todo a disposición y no fue salvo. Estuvo tan cerca del Salvador y no fue salvo. Entonces, uno puede decir, ¿dónde falló? ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué él fue, ¿no es cierto?, el hijo de perdición? Y no era que Dios lo había escogido para que se perdiera. No, él se perdió porque él quiso. Él se perdió porque no entregó su corazón totalmente a Dios. Él antepuso cosas terrenales antes que las celestiales. Entonces, era obvio, perdón, que al final del tiempo, él no tendría el mismo fin que los demás. Fue una secuencia de cosas que fueron mermando su fe. Fueron una secuencia de cosas que lo hicieron apartarse de Dios. Entonces, la noche que entregó y traicionó con un beso a Jesús, esa noche fue en la que se alejó para siempre de la presencia de Jesús. Esa noche podría haber, ¿no es cierto?, cambiado la historia de su vida. Esa noche pudo haber dicho él, ¿no es cierto?, puedo ser todo yo lo malo que a lo mejor he sido, pero entregar al Salvador por ningún motivo. Sin embargo, desaprovechó esa noche y la usó en su propio beneficio. Selló para siempre su perdición aquella noche. Entonces, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a traicionar? ¿Cómo llegó a renunciar a la vida eterna para coger la perdición eterna? Es un proceso de muchas malas decisiones, de muchas
pensamientos, de muchos pensamientos que le motivaron a buscar, ¿no es cierto?, aquella fatalidad. Por eso debemos preguntarnos nosotros cuántos llegarán a lo suficientemente cerca, conociendo la verdad, para profesar una fe, pero para no poder ir al cielo. ¿Cuántos de nosotros vamos a llegar lo suficientemente cerca? ¿Ya? ¿Cuántos años caminó usted en el Evangelio? No, yo camino muchos años. Pero verdaderamente tiene la fe auténtica que lo salvará, o será una fe como la que tuvo Judas. Porque Judas estuvo con Jesús. Judas escuchó a Jesús. Judas compartió con Jesús, pero solo para perder el cielo. Entonces algo pasó en su vida. Algo pasó en la vida de Judas, que estando junto a otros cristianos, perdió el cielo. Eso se va a ver mucho cuando Cristo venga. La Biblia lo dice, que unos serán llevados y otros serán dejados. Y eso será producto de lo que cómo hayan vivido su fe, con una fe auténtica o una fe falsa. Nosotros tenemos que entender, aprender que hay solo un camino para poder ser salvo. No toda profesión de fe es considerada como auténtica. No toda persona que dice creer tiene una fe auténtica. Cualquiera que diga que ha aceptado a Cristo, pero vive una vida en desobediencia y en pecado, una vida de incredulidad, no puede ser salvo. Podemos entender, no toda profesión es considerada como auténtica. Nosotros tenemos que saber que muchos han llegado al Evangelio, pero por alguna razón se apartan. Por alguna razón se alejan. Y eso ocurre aquí, ocurre en todas partes. Y creo que Jesús nos dice, y no es mentira. Cualquiera que me niegue, dice, yo también le negaré. Eso no es una mentira, es una verdad. Dice Jesús a sus discípulos, cualquiera que a mí me niegue, yo también lo voy a negar. Y para negar a Jesús, nosotros hacemos cosas. Lo negamos con nuestros hechos, con nuestra forma de vida. Lo negamos como caminamos, como nos relacionamos, cómo actuamos, cómo pensamos. Ahí estamos demostrando nuestra fe en Dios. Solo Jesús salvará y dará seguridad a los creyentes solo con una fe auténtica. Los verdaderos creyentes perseveran, no se quedan, siguen. Siempre están creciendo, siempre están queriendo un poco más. Siempre están esperando, ¿no es cierto?, el milagro de un desarrollo total de su vida cristiana. Los verdaderos creyentes perseveran. Por eso si una persona se vuelve en contra de Dios, esa es una prueba de que nunca fue salva. Eso demuestra que nunca ha estado verdaderamente esperando un cambio. Eso demuestra que
esa persona algo lo está reteniendo. Es prueba de que aún no ha entregado su corazón a Dios. Ahí en Primera de Juan 2:19, Primera de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque muchos seguían a Jesús, pero con el tiempo se debilitaba su corazón y su fe. Con el tiempo veían más dificultad que bendición. Con el tiempo se enfriaba su relación con Dios y terminaban separándose de Él. Esa fe nunca fue auténtica. Esa fe tuvo siempre algo que no le dejaba crecer. Es una fe falsa, una fe, ¿no es cierto?, no sustentada en un cambio de vida, sino en un resultado, en busca de beneficio personal. Por eso que Juan nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Entonces, hoy día la gente dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero su vida no se ve reflejada con una fe entregada, con una fe auténtica, con una fe que lo motive a ser mejor de lo que fue ayer. Hermanos, un apóstata solo demuestra de forma clara de que nunca se ha salvado. Una persona que está siempre anclada al pasado, siempre está anclada, ¿no es cierto?, a los deseos de su mente y de su corazón, y que no está dispuesta a dar el paso de fe, el paso de amor hacia Dios, y que está dispuesto a dejarlo todo, a que esas cosas que antes lo motivaban ya no lo motiven. Esa persona tiene una fe falsa. El apóstata siempre será un hipócrita. Y un hipócrita, ¿no es cierto?, es alguien que muestra una cara, pero por detrás de esa cara es otra. El cristianismo estamos llenos de eso, digamos. Nosotros no mostramos nuestra verdadera cara, y eso es lo que nos hace a nosotros no crecer, ni avanzar, ni conocer a este Dios bendito. Nosotros nos conformamos cuando algo se nos soluciona, pero verdaderamente Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Verdaderamente Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿no es cierto?, un cambio de vida permanentemente, pero nosotros aceptamos ese desafío, ¿no? Eso es lo que Judas nos muestra. Jesús estuvo con los apóstoles, estuvieron en vigilias, estuvieron cantando, estuvieron cenando, estuvieron predicando, estuvieron haciendo de todo, pero Judas, ¿por qué no fue salvo? Porque Judas era un hipócrita. Él usaba máscara. Él no quería cambiar. Él no quería hacer lo que Cristo quería de él. Se resistía. Por eso yo le digo, la condena al corazón endurecido es la perdición. Nosotros todos tenemos que reflejarlos en Judas. Judas estaba en el ambiente cristiano, pero nunca lo fue. ¿Y Dios sabía eso? Sí lo sabía. Y siempre le daba la oportunidad a Judas de que él fuese distinto.
Le dijo, anda, ve y predica tú también. Acompaña y haz obra de evangelista también. Visiten a este y va y le daba la oportunidad. Oye, necesitamos un tesorero. Judas, sé tú el tesorero. Pero ese compromiso, esa oportunidad, ¿las aprovechó? Ninguna. Su corazón no quería transformación. Entonces, era un testimonio de hipócrita. La salvación que él profesaba era falsa. Era falsa. Judas cayó en la apostasía absoluta. Apostasía es no aceptar la verdad, no aceptar lo que Dios dice, no aceptar lo que Dios quiere, sino que resistirse a eso. Él siguió al Señor durante 3 años, junto con los otros discípulos. Y hermano, él aparecía, ¿no es cierto? Su apariencia era ser uno de ellos. Donde iban los apóstoles iba Judas. Lo que hacían los apóstoles lo hacía Judas. Parecía uno de ellos. Quizás él mismo se creía un buen creyente. Quizás él mismo decía, yo también soy como ellos. Yo también, ¿no es cierto?, participo de todo lo que ellos hacen. Él se unió a ese grupo de cristianos sin saber que después se volvería contra ellos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si alguien tan cerca del Señor hizo esto. Si alguien tan cerca de Dios, ¿no es cierto?, dejó que su corazón se endureciera, ¿no lo estaré haciendo yo? ¿No estaré yo con mi corazón endurecido? ¿No estaré yo no permitiendo a Dios que haga de mí una nueva criatura? ¿No estaré yo rechazando la gracia de Dios para que yo sea salvo? Porque puedo estar cerca de Dios, pero igual perderme. ¿No será que nos está pasando eso? Que no dejamos que Dios nos haga una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo cristiano. Él nunca pensó que se volvería contra ellos, pero así lo hizo. ¿Cuántos cristianos se han vuelto contra la iglesia? ¿Cuánta gente se vuelve contra el pastor? ¿Cuánta gente se vuelve contra la fe? ¿Cuánta gente se vuelve contra Cristo? ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. Y en un corazón endurecido no entra nada. Judas se volvió ambicioso, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. Es difícil expresar eso, que Judas se vuelva ambicioso, ya que los discípulos ni Jesús no tenían nada de valor material. Entonces no fue ambición económica, no. El grupo en el cual habitaba nadie era rico. Nadie estaba por las cosas materiales. Sin embargo, él ambicionó el dinero de este mundo, la riqueza de este mundo. ¿Cómo entender a Judas entonces? Si al principio tenía la esperanza él en Jesús. Judas tenía esperanza en el reino de Dios. Creyó en que Jesús era el Mesías.
Y quizás también Judas lo dejó todo, como los otros discípulos. También lo dejó todo por seguir a Jesús. Si la transformación de Judas nunca fue, él llegó como los discípulos, pero los discípulos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Él siguió a Jesús, pero nunca dejó nada de su vida atrás. Siguió siendo como él siempre había sido, ambicioso, buscar una oportunidad personal, sembrar la maldad en el corazón de los demás, traicionar. Todo eso estaba todavía en el corazón de Judas. Estaba allí para sacar provecho de eso. Si él lo había dejado todo por seguir a Jesús, ¿cuál era la razón de no cambiar? ¿Cuál era la razón? Por eso su fe nos muestra que era falsa. Quizás él había aceptado a Jesús, porque durante 3 años había estado ocupado con Jesús, viendo milagros que Jesús realizó, escuchando la palabra que Jesús hablaba. Nadie ponía en tela de juicio su fe, porque estaba entre ellos. Es lo mismo que nosotros digamos, ¿quién tiene más fe que el otro? ¿Quién puede poner en tela de juicio la fe de otro? Entonces él participaba sin ser cuestionado. Tenía la misma posición que los otros discípulos. Era enviado a trabajar, era enviado a predicar, era enviado a hacer, ¿no es cierto?, funciones, a orar, a ayunar. Ahí estaba Judas. Y eso le ocurre mucho a la iglesia de hoy también. Decimos seguir a Jesús. Decimos que tenemos fe en Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero nuestro corazón no se ha arrepentido totalmente. Nuestro corazón no ha ido dejando morir al viejo hombre o la vieja mujer. Siempre hay algo más que es más importante que nuestra vida con Cristo. Y yo le digo esto porque el tiempo se nos acaba. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, donde las señales se están viendo con más claridad que nunca. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que el tiempo se acaba porque Cristo viene pronto. Y todavía nuestro corazón no está completamente en las manos de Dios. Todavía seguimos nosotros actuando como actuábamos antes. Seguimos actuando según nuestro propio pensamiento. Pero no nos vamos despojando de nuestra vida terrenal. Nadie ponía en juicio la fe de Judas, porque tenía la misma posición de los discípulos. Pero Jesús sabía cuál era su corazón y siempre le estuvo indicando, dándole la oportunidad. Como Cristo nos da ahora a nosotros la oportunidad, porque Cristo conoce el corazón. Cristo conoce tu corazón, tu voluntad, tu alma. Conoce que realmente luchas con cosas, pero Dios te va dando siempre la oportunidad de cambiar ese estilo de vida. Dios siempre te va a querer cambiar ese corazón endurecido por las situaciones de la vida y para que tú puedas descansar y seguir el camino de la salvación. Dios siempre nos va a dar esa oportunidad. Pero llegará el momento en que tomaremos, ¿no es cierto?, esa mala decisión de dejar escapar la oportunidad que hasta aquí hemos dejado escapar. Pero llegará el momento en que el cielo se cerrará
Llegará el momento en que ya no habrá oportunidad de poder escapar de esa mala vida y de esa condenación eterna. Llegará el tiempo en que ya no habrá oportunidad. Dios conocía el corazón de Judas, pero nadie más lo sabía. Sospechaba Judas y quizás muchos se daban cuenta de algunas actitudes de él, no lo sé. Pero nadie quería hacer un mal comentario de él. Nadie quería, ¿no es cierto?, traicionarlo a él. Pero mientras todos los otros apóstoles estaban día a día haciéndose más apóstoles, seguidores de Jesús, mientras los apóstoles día a día más y más amaban a Jesús y estaban queriendo poner su vida por Jesús, Judas se iba convirtiendo calladamente en un vil calculador. Mientras los otros crecían en nivel espiritual, Judas cada vez bajaba su nivel espiritual. ¿Y por qué? Si estaba al lado de Jesús. ¿Y por qué? Si escuchaba las palabras de Jesús. Jesús les explicaba las parábolas y todas las preguntas que ellos le hacían. Cada día Judas estaba en la misma posición, pero él no crecía. Él no se desarrollaba como un discípulo. Los otros sí. Pero Judas no. Y eso debemos preguntarnos. El pecado está permanentemente en nuestra vida, pero Dios dice que Él quiere sacar eso, quiere perdonar eso, quiere transformar eso. Pero ¿qué tanto de ese tiempo, de esa voluntad estoy poniendo yo? Él se estaba convirtiendo en un instrumento de Satanás. Ahí en Juan, capítulo 13, Juan 13, versos 10 y 11. Juan 13, versos 10 y 11. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, ¿Dios sabía cómo estaba actuando Judas? Sí sabía. Sabía que los otros estaban poniendo todo su esfuerzo, toda su voluntad, toda su espiritualidad, que la palabra de Dios llegaba a su corazón y los estremecía. Él sabía que la palabra estaba llegando en algunos, pero en otros no. Sabía que alguien estaba haciendo todo fingidamente. Y eso le pasa a la iglesia también. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña el corazón del hombre. Y no todos estamos dispuestos a que Dios haga una obra en nosotros. Seguimos siendo igual que siempre. Seguimos siendo rebeldes igual que siempre. Seguimos siendo duros de corazón igual que siempre. Queremos hacer nuestra voluntad igual que siempre. No, Dios quiere que no actuemos como Judas. Porque Judas se perdió. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Así lo dice la palabra. Él quiere que todos recurramos, ¿no es cierto? Y concurramos a la salvación eterna, porque el camino está libre. Está libre para que usted tenga a Cristo en su corazón y usted sea salvo para siempre. Nada le impide. Está en usted si quiere ser salvo. Está en usted. Solo tiene que seguir el camino de Jesús. Solo tiene que colocar su corazón en las manos de Dios. Y si usted lo sigue a pesar de todo y busca a Dios, usted será salvo.
Es verdad que cuando le recibimos, todos hacemos una profesión, ¿no es cierto? Una confesión de fe. Sí acepto a Jesús. Y Judas también lo hizo. Por algo estaba ahí. También él lo pronunció. Dijo, yo creo en el Hijo de Dios. Yo creo en que Jesús es el Mesías. Pero no totalmente. No estaba seguro. Sabía Jesús que no todos estaban limpiándose. Nosotros no estamos limpiando. Estamos dejando las cosas que Dios no le agradan. Estamos limpiándonos verdaderamente. No estamos resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Él llega con la palabra de Dios a tu corazón, a mi corazón. ¿Estamos verdaderamente siendo limpiados por Él? ¿O venimos y nos vamos igual? ¿No queremos que el Espíritu Santo haga nada en nuestra vida? ¿Queremos hacer lo que nosotros queramos? No llegamos a la casa y decimos, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar al Señor. Voy a empezar a dejarle tiempo a Dios. Voy a empezar a prepararme para cuando Cristo venga, yo no me vaya avergonzado delante de su presencia. Nos estamos limpiando. Porque el corazón no había sido regenerado de Judas. No había estado regenerado. No. Él hacía todo lo que hacía. Si había que ir a predicar, él iba a predicar. Él hacía el acto de presencia. Él hablaba, ¿no es cierto? Pero no creía nada de eso. No dejaba que eso formara parte de su vida. Entonces no tenía un corazón renovado. Su corazón estaba endurecido. Nada va a entrar aquí. No importa lo que digan. No importa lo que Jesús diga. Mi corazón lo ordeno yo. Mi corazón lo llevo yo. Lo ordeno yo. Mi corazón será lo que yo quiera que sea. Tenía un corazón endurecido. Poco a poco llegó hasta que se conformó en un hombre incrédulo, que todo lo cuestionaba. ¿Se acuerdan que Judas le dijo, oye, ¿por qué en vez de haber hecho este derroche de dinero cuando la mujer vertió, ¿no es cierto?, perfume en los pies de Jesús? Esto debía haberse dado a los pobres. Así lo dijo. Fue Judas. Como si él estuviese interesado. Y a veces nosotros somos así. Esto debió haberse hecho. Esto debió haber sido así. Pero no dejamos que Dios haga las cosas. Dejemos que Dios haga todo. Dios sabe lo que hace. Nosotros no. Nosotros no sabemos lo que hacemos, ni lo que hablamos a veces. Dejemos que Dios haga conforme su voluntad. Por eso, hermanos, uno hace un gran aporte cuando guarda y comenta a Dios las cosas. Porque si Judas quería parecer espiritual, Jesús le dijo, no, tú no sabes lo que está haciendo esta mujer. Esta mujer me está preparando, se está anticipando para algo que va a suceder con mi vida. Tú lo ves malo, pero yo lo veo bien. Tú lo ves que no es lógico, pero yo lo veo profético. Judas siempre anduvo fuera de todo lo que estaba haciendo Dios. No entendía.
lo que estaba pasando con Jesús. Entonces él poco a poco se fue formando en un hombre traicionero que vendió al Salvador por un puñado de monedas. ¿Cómo llegó a esto él? ¿Cómo llegó a vender al mismo Salvador? Al Hijo de Dios lo vendió por un puñado de monedas. La palabra de Dios dice que son 30 monedas de plata. Pero fue capaz de hacerlo. ¿Y por qué fue capaz de hacerlo? Si en Jesús no vio nada que él pudiera reprochar. Porque no hizo a lo mejor lo que él quería. Porque él no estaba en comunión con el Espíritu de Jesús. Entonces, él tomó la decisión de vender a Jesús. Y estaba cumpliendo un mandato, no de Dios, de Satanás. Porque él poco a poco se fue alejando de Dios. Poco a poco se fue enfriando su fe. Poco a poco se fue apartando de Dios, de Jesús. Hasta que llegó a venderlo sin ningún remordimiento. Los llegó a vender. Yo se los voy a entregar. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ser el bueno de esta película. Yo voy a cumplir lo que hay en mi corazón. Pensando que él hacía el bien, pensando en que él estaba haciendo las cosas bien. Hermano, ¿a cuánto le ha pasado eso? ¿A cuántos? ¿Cuánta gente que ha entrado al Evangelio se han vuelto y han cumplido solamente no los mandamientos de Dios, sino que los mandamientos de Satanás, las órdenes de Satanás? Porque Satanás lo estaba preparando para eso. Lo estaba trabajando para eso. Satanás dijo, ¿cuál de todos estos es más vulnerable? El menos espiritual. Satanás siempre ataca al débil. Al que está enfermo, que está dolido, al que está de alguna manera afectado, va y le presenta un plan donde él va a tomar venganza de eso. Y por eso él estaba cumpliendo los mandatos de Satanás, porque Satanás ya había preparado su corazón para eso. Fue poseído por el diablo. En Juan 13, 27, ¿qué dice? Y después del bocado que Jesús le había dado a Judas, dijo, aquel que yo le dé el bocado, ¿no es cierto?, el pan untado, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando entró el bocado, entró Satanás también. En el único apóstol que dice que Satanás entró fue en Judas. ¿Por qué? Porque Judas le abrió la puerta. Poco a poco lo dejó entrar, poco a poco fue dándole que él tuviese autoridad sobre él. Entonces Judas fue un hipócrita tan hábil, que permaneció dentro del grupo de los apóstoles hasta el final de Jesús. Al final del ministerio, hasta allí duró Judas. Comenzó como cualquier otro, con mucho entusiasmo. Comenzó como cualquier otro, ¿no es cierto?, queriendo la vida eterna.
Comenzó como cualquier otro, ¿no es cierto?, predicando y deseando más cosas espirituales. Pero abrió su corazón para que fuese endurecido por Satanás. Y Satanás, viendo esa posibilidad, empezó a endurecer el corazón de Judas hasta el punto que traicionó al Hijo de Dios. A ese nivel. Por eso yo le digo, hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender de Judas, mucho. Porque nosotros también decimos tener fe en Dios, también decimos tener nuestro corazón, ¿no es cierto?, para con Dios. También podemos estar tan cerca de Dios, pero podemos cometer el mismo error. Podemos cometer el mismo error. Él permitió que en un aposento alto, Judas permitió en el aposento alto que le lavara los pies a Jesús. Que Jesús, ¿no es cierto?, hiciera esa ceremonia hincado delante de él. Pero así como le lavaba los pies a Jesús, él ya estaba negociando la entrega de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer ambas cosas? ¿Cómo podemos ser tan hipócritas en que hacemos una cosa con Dios y otra cosa con el mundo o con el diablo? ¿Se imagina? Y nosotros no estamos muy lejos de eso también. También podemos cometer ese error. También podemos llegar a caer en esa semejante engaño. Jesús lo supo siempre. Siempre, siempre. Ahí en Juan 13, 18 nos habla de eso. Juan 13, 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Pero cuando dice, no hablo de todos, está diciendo que hay alguien dentro del grupo que sí no está considerado, dice. Yo sé a quién he elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús sabía que Judas estaba buscando una oportunidad para causarle daño. Mire el corazón de Judas, estando con Jesús, estando en el ambiente cristiano, estando en el mejor ambiente espiritual que alguien pudiera desear en esta vida. Aún así, él buscaba la maldad para dañar a Jesús. ¿Cómo se da? ¿Cómo se van esas cosas? Por un corazón no arrepentido, con un corazón endurecido, con un corazón que mira bajo su punto de vista y no conforme a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. La vida de Judas era casi perfecta. Estaba casi a las puertas del cielo. Estaba tan cerca del Salvador. Estuvo bien cerca del Salvador, pero siempre estuvo lo más lejos de la salvación. Siempre estuvo lejos de la salvación. Y eso nos puede pasar a nosotros. Estar cerca de todo el ambiente espiritual, pero si el corazón todavía está duro, si el corazón todavía no permite que Dios haga el cambio, porque si Dios hace el cambio, todas las cosas cambian. Una persona que no cambia siempre va a tener el mismo resultado. Una persona que no dice, Señor, aquí estoy para un
ese cambio que tú dices que provocas en las personas. Si yo no quiero cambiar, no voy a cambiar. Pero si Dios deja que Dios cambie tu vida. Había una cosa que mi padre contaba hace mucho tiempo, que un hombre alcohólico, donde sus hijos andaban a pie pelado, entonces toda la gente se daba cuenta de eso. Pero un día dejó de tomar y sus hijos andaban con zapatos. Entonces le preguntaron que qué había pasado, que él había cambiado, dijo. Y ya la plata que yo invertía en el alcohol, hoy la compro en pan para mis hijos. Y lo que gastaba yo sin conocimiento o entendimiento, ahora, ¿no es cierto?, le pongo zapatos a mis hijos. Dios hace ese cambio. Cuando volvemos a la realidad, cuando volvemos y nos dejamos decir, ¿no es cierto?, o hacer por Jesús una nueva criatura. El error de Judas es que nunca quiso cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero que cada día Dios haga una obra maravillosa en mi vida. Que lo que no le gusta lo cambie. Que lo que no disfruto, ¿no es cierto?, en lo espiritual lo haga. Pensar, ¿no es cierto?, en que es maravilloso estar bien en el espíritu. Yo deseo eso. Deseo crecer aún más. Porque solamente con Dios podemos crecer. Solamente con Dios podemos estar mejor que lo que podemos hacer con nuestras propias capacidades. Él estuvo cerca del Salvador, pero lejos de la salvación. Judas es una advertencia para todos aquellos que tienen una fe falsa, una fe que no cambia, una fe que no transforma, una fe, ¿no es cierto?, que no le motiva. La fe auténtica a uno lo motiva. Dice, no, yo necesito un poco más de Dios, necesito un poco más entregarme hacia Dios. Necesito crecer, amar a Dios por todas las cosas. Esa fe es la auténtica, porque es una fe activa, una fe que está viva. Pero Judas es una advertencia para aquella fe falsa, porque debemos aprender que no es suficiente estar cerca de Jesús. No podemos conformarnos con algunas cosas que hacemos. Tenemos que conformarnos con todo lo que Dios nos da, con todo lo que Dios quiere hacer. Igual se puede quedar corto si usted, ¿no es cierto?, tiene una fe limitada. No, Dios quiere que cada vez nosotros sintamos el amor por Dios. Responder positivamente, pero no de todo el corazón, tampoco es bueno. Nos arriesgamos a ser condenados para siempre. Tenemos que permitir a Dios que cambie nuestro corazón. El corazón está endurecido por todo lo que usted pueda imaginar, deseando cosas que no necesitamos, deseando tener más de lo que tenemos, deseando cualquier cosa y no las cosas espirituales que Dios nos quiera dar. Judas no quiso arrepentirse, a pesar de que Dios le dio la oportunidad, no quiso. Perdió todas las oportunidades que Dios le dio. Pero Judas siempre dio la espalda a Jesús. Su corazón estaba duro. Jesús sabía que Judas estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida. Él sabía. Estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida. ¿Qué iba a tomar
el camino de tormento, que iba a tomar el camino de la perdición. Por eso Jesús le dice que vaya a hacer lo que tiene que hacer, que Él ya lo decidió, que Él ya lo consideró apartarse de Dios y perder la salvación e irse al infierno. Ve, haz lo que tienes que hacer. Le está diciendo, tú escogiste ya. Estuvo con los discípulos de Jesús todo el tiempo, pero aún así no fue salvo. ¿Cómo podemos explicar eso? Y todos confiaban en Él, pero Él no confió en ninguno. Ahí, como veíamos en 13:27, Juan 13:27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Ya ahí, cuando dice entró en él, ¿qué quiere decir? Que primero eran impulsos que tenía, que Satanás le enviaba órdenes. Ahora ya Satanás tiene el control de la vida de Judas. Satanás entró en él, o sea, quiere decir ya no es más Judas, es el mismo diablo el que está haciendo todo aquello. Por eso uno tiene que fijarse cómo está su vida espiritual. Rechazó el final de su oportunidad. De ese bocado fue seducido totalmente, gobernado totalmente, porque él había coqueteado con el mal. Y a veces nosotros nos damos cuenta, pero todo lo que hablamos es para dañar. ¿Amén? Todo lo que hablamos es para dañar. Todo lo que decimos es para dañar. Todo lo que decimos es para cuestionar. Todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, es solamente para provocar algo en el corazón del otro. Pero nosotros no somos como Judas, tenemos que ser distintos. Ninguno de nosotros tiene que darle cabida al enemigo, porque el enemigo va a entrar en su corazón. Y cuando entra en su corazón, lo más próximo es la perdición. Es la perdición. Nosotros tenemos que rechazar toda obra del enemigo. Rechazar. No todo lo que digamos está hecho con sabiduría. No todo lo que hagamos está hecho con toda voluntad. Siempre hay algo que Satanás quiere hacer. No permita que eso llene su corazón. Por eso le digo, Judas nos enseña grandes cosas a nosotros. Cómo ir perdiendo poco a poco la gracia de Dios. Cómo ir perdiendo poco a poco el interés de estar cerca de Dios y confiar en Dios. Judas hizo todo para perderse. Todo. No había nada que él buscara para ganar la salvación. Para estar con Cristo en la salvación. Así que en el verso 30, Juan, cuando él pues hubo tomado el bocado, dice, luego salió y era de noche. Y en esa noche, él se despidió del cielo, porque no entendió razones. Esa noche él dejó atrás la oportunidad de salvación. Esa noche él dejó atrás el grupo que le estaba animando a ser fiel a Dios. Esa noche él dejó todo atrás, todo. No le importó nada. Fue la última noche en que él podía haber salvado su alma y no lo quiso hacer. Y todos vamos a tener una noche, una última noche.
donde nosotros tenemos que tomar, ¿no es cierto?, firme esa fe, firme, y decir, no, yo no dejaré a Jesús, ni a mi salvación, ¿no es cierto?, por algo. Esa noche era la que él podía cambiar y no lo hizo. Pudo haber recibido luz y vida, pero prefirió la muerte. Creo que aún deben resonar en los oídos de Judas. Si está en el infierno, lo más probable, como dice la Biblia, que esté en el infierno. Y aún resuenen en él, en sus oídos, estas palabras. Lucas 22, 48. Aún deben, Lucas 22, 48, deben resonar estas palabras que Jesús le dijo cuando él lo besó, lo abrazó y lo besó. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Imagínense Judas ahora en el infierno, entre llamas y dolor y quebranto, escuchando cada uno de los segundos que existe en la eternidad. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ese es el martirio quizás más grande que puede recibir un hombre. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Todavía debe estar escuchándolo, atormentando su alma, habiendo dicho, yo estuve con ellos, yo practiqué la predicación, practiqué la visitación, practiqué, ¿no es cierto?, la oración, practiqué la comunión, practiqué muchas cosas. Con Jesús, el Hijo de Dios, el mismo que tiene la salvación en su mano. Y lo traicioné. Y lo entregué. Hermanos, la iglesia padece del mismo mal. Satanás buscará al más débil, aunque parezca espiritual, pero si su corazón no está entregado a Dios, lo atacará. Y empezará a hablarle a su corazoncito y a su oído. Y empezará a difamar. Y empezará a hablar para destruir. Por eso nosotros tenemos que estar vivitos espiritual. Para que Satanás no haga eso. Satanás siempre va a hacer que las cosas de Dios parezcan crueles, malas, desorientadas. Cuando está la verdad por delante, Jesús siempre edifica. Siempre va a edificar. Imagínese a Judas, habiendo tenido todo, se perdió igual. Por eso es lo que Juan Bullán decía, que hay una entrada al infierno aún desde las puertas del cielo. Podemos estar tan cerca, igual perdernos. En resumen, Judas es un ejemplo de un falso discípulo de Dios. Amó la ganancia temporal. Dijo, me voy a embolsar estas 30 monedas de plata. ¿No es cierto? Con este acto que parecía bueno, se veía bueno, pero era malo. Quiso las ganancias temporales, mas no las riquezas eternas. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Lo damos todo por lo terrenal. Todo.
tiempo, fuerzas, sabiduría, todo por lo terrenal, pero no por lo espiritual. Tenemos que reflexionar. Quería el éxito, pero no la gloria celestial. Se decepcionó de Jesús, quizás. ¿Pero por qué? Porque él quería que Jesús fuese el Mesías, ¿no es cierto? Y que los matara a todos. Y él ser parte del gobierno de Jesús. Pero Jesús le dijo, no es así como las cosas serán. Entonces de ahí se cayó su fe. Se decepcionó. Entonces Judas estaba engañado. Y vivió engañado. Vivió con una máscara puesta. Pero él nunca estuvo comprometido con Jesús. Como Saúl vendió a Jesús, pero Saúl dice que lo hizo por un plato de lentejas, o sea, la nada misma. ¿Sí? Todo lo que le correspondía a Esaú, todo lo que correspondía a Esaú, lo vendió. Lo miró como la nada y lo vendió por nada. Y después tuvo tal arrepentimiento que lloraba desesperadamente. Bueno, Judas le pasó igual. Judas dice que no quería después las monedas que había entregado un hombre inocente. Y él sabía que un hombre que cayese en las manos del pueblo romano y que fuese ejecutado a la cruz, no había vuelta. Tenía que ser ejecutado, azotado, humillado, escupido, lacerado, todo. Y él lloró porque él sabía que había actuado mal. Y fue tanta su angustia que tomó una cuerda, dice en algunos escritos, otros que se lanzó al despeñadero. Lo importante es que se perdió para siempre, sea como haya sido su muerte. Porque después viene Satanás, ya una vez que te destruyó, te deja solo. Una vez que te hizo meter los pies, te deja solo. Y después tú te lamentas. Pero ya no hay vuelta. Porque te da vergüenza, porque sientes que fallaste. Entonces, Dios nos muestra en esta mañana que no importa qué tan cerca de Dios estemos, igual nos podemos perder. Pero se pierden solamente aquellos que tienen una falsa fe, una fe que no ha cambiado en nada su vida. Preguntémonos si nuestras vidas están cambiando, si nuestro corazón no está duro y si verdaderamente estamos comprometidos con Jesús. Y entonces vamos a saber, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que cambiar. Porque Dios nos puede cambiar. Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede sacarte de la condición en que tú estés, en la situación en que tú creas que estás. Pero para Dios todo es posible. Y yo le digo, amo mi alma para que se pierda. Amo a Jesús para perderme. Tengo que entregar mi corazón a Jesús. Tengo que decirle, Señor, lávame. Que Satanás no entre en mi corazón. Que Satanás no haga, ¿no es cierto?, que Él gobierne mi vida. Porque Él empieza sutilmente
a tomar un poco de nosotros, a sembrar un poco de esto y hacernos hacer cosas que al final ya Él entra y se posesiona ahí. Y yo creo que Dios nos vino a libertar de eso y nos ha advertido de eso. Entonces, pidámosle a Dios que no porque estemos cerca no nos podemos perder. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie. Señor Jesús, esta predicación tiene como reflexión de que no importa lo cercano o lo que hagamos muchas veces nosotros. Señor, nuestra vida dice una cosa, nuestros hechos dicen una cosa. Pero al final, lo que importa es si tenemos a Cristo en nuestro corazón o no. No importa si estás todos los días en la iglesia, no importa si estás todos los días predicando, no importa si estás todos los días pendiente, pero si el corazón no está rendido a Jesús, no está gobernando Jesús ahí, Satanás lo gobernará y te hará hacer cosas que te harán perder la salvación, que harán que te endurezcas y que cuestiones todo, porque no es como tú quieres, no es como tú lo pensaste, o no es como tú pretendes. No. Satanás es muy sutil y a todos nosotros nos va a sembrar y nos va a dar un bocado. Nos va a dar algo para que nosotros pensemos que está en el camino correcto. Pero Dios sí sabe qué corazón es el que le ama y el que está con Él. Por eso, Señor, si hay algo en nosotros que nos esté impulsando, Dios mío, a cometer errores, a cometer cosas que nos alejan de ti, que nos apartan de ti, que nos hagan rechazar tu palabra, que nos hagan, Señor, resistir al Espíritu Santo. Porque podemos resistir al Espíritu Santo. Y es un pecado terrible resistir la verdad del Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tu presencia nos santifique, nos ayude, Señor, a vivir la realidad del Evangelio. Este Evangelio que demanda de cada uno de sus hijos un crecimiento, una fortaleza, una llenura, un estar pleno del Evangelio, para que nuestra vida sea verdaderamente feliz, que sea verdaderamente segura, verdaderamente, Señor, bendecida, verdaderamente, Señor, honesta y conforme a la voluntad de Dios. Gracias por hablarnos también y advertirnos que esto puede darse y se dará quizás o se da muy seguido dentro del pueblo cristiano. Hay muchas lecciones, dice la Biblia, muchas lecciones que debemos aprender. Quizás son dolorosas, son traumáticas, son difíciles de conseguir, pero son necesarias. Dios mío, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, a cada rincón de nuestro corazón, cada rincón de nuestra mente. Señor, llegue la luz de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.